la voz en off, como se dice, es una periodista, así que tiene una voz de Hola. periodista. Helen, te presento a Lili. Hola. Ella es periodista en la facultad. Te habías ido a la reunión de la semana. Estaba atacada porque estaba en la reunión de la próxima semana, sola. Decía Judith y no está la invitada. Es una reunión muy interesante que es una colega que va a hablar sobre el trabajo con niños a través de lo online. Así que eso. Ya, perfecto. Voy a dejar el teléfono apagado. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy día. Le damos la bienvenida a la psicóloga y psicoanalista Lili Itelman. Lili nos va a presentar un tema de importancia, no, digamos, qué cosa más importante que la salud mental en estos momentos. Bueno, Lili, como yo te comentaba, este es un seminario del Centro de Atención Psicológica y Estudios de la Universidad Central. En la sala hay, bueno, alumnos de pregrado, de posgrado, y personas que han venido de otros lugares y me imagino que irán llegando a medida que se vayan conectando. La idea es que tú nos puedas comentar y contarte una experiencia muy interesante que viviste siendo parte de la mesa, ¿no? Que trabajó el tema de la salud mental el año pasado, cuando en el Ministerio de Salud, cuando la pandemia se inauguró, digamos, y no sabíamos que iba a ser tan larga esta historia. Quiero contarles que Lili, ella es psicoanalista del Instituto Chileno de Psicoanálisis, profesora del Instituto Chileno de Psicoanálisis, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Internacional, que a su vez pertenecemos todos a la International Psychoanalytic Association, y también es profesora del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, y tenemos digamos, el gusto de tenerla acá y que ella nos pueda contar de su experiencia y de las vicisitudes y de lo que aprendió y de lo que puedo enseñarle, yo creo, a todas las personas que trabajaron en un conglomerado muy importante de gente. Hay una presentación que yo tengo que voy a ir como ayudándola y cooperándola en esa parte. Así que adelante, Lili, muchas gracias. Hola, buenos días todavía, sí. Quería agregar a lo que dijo Judith, y porque es importante para la mesa, que yo soy también psicoanalista de niños y adolescentes, ¿no? Y que el trabajo que hice en esta mesa COVID también tuvo orientada a ese tema. Quería decirles también que me gustaría que nos fueran interrumpiendo para que se haga más ameno, ¿no? Porque si no yo puedo empezar a contarles y que vayamos al tiro preguntando dudas, comentarios, para que sea más interactivo, ¿ya? Bueno, yo trabajé el año pasado en la mesa de salud mental de junio a septiembre. Es una mesa que se constituyó con un tiempo definido, supuestamente 3 meses, pero fueron más. Y es una iniciativa integral, como dice la diapositiva, de bienestar y salud mental asociada a la pandemia COVID-19. Y esta mesa, me sacaste el... Voy a poner el al tiro. Ahí va. Ya. Y esta mesa incluye 2 líneas de acción, ¿no? Que la primera era el fortalecimiento inmediato de la oferta mediante una plataforma digital que busca concentrar toda la oferta existente del Estado para el bienestar emocional de diferentes grupos prioritarios, entregando información y recomendaciones, además de ofrecer atención telefónica de primera ayuda psicológica a través de Salud Responde. Esto era, que en el fondo era fortalecer los programas que ya estaban funcionando en el Estado, ¿no? Y la segunda iniciativa, la segunda parte de esta mesa, era la conformación de una mesa de expertos, presidida por la subsecretaria de Salud, la doctora Paula Daza, y coordinada por el jefe de salud mental de ese entonces del MinSal, el doctor Matías Irarrázaga, ¿no? Entonces, esas eran las 2 grandes acciones. Dale nomás con la siguiente, Judith.
Esas eran las dos grandes acciones que teníamos que hacer, y principalmente yo fui llamada a la mesa de expertos, que obviamente también cooperó en la primera parte, que era la plataforma, ¿no? Y aquí están los integrantes de la mesa, que no se los voy a leer todos. Ellos los están viendo, Judith, ¿no es cierto? Están todos viendo, sí. Ya. Entonces, ahí están todos los integrantes, pero no se los voy a leer porque es un poco latero, pero ustedes lo pueden ir viendo, que está, por ejemplo, la Paula Daza, el rector de la Católica, de la Chile, distintas sociedades científicas, la Sociedad Chilena de Salud Mental Comunitaria, el Instituto Chileno de Terapia Familiar, bueno, y yo como representante de la Asociación Psicoanalítica Chilena, ¿no? Y también en esta mesa estaba la bancada transversal de salud mental de todos aquellos de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Les voy contando al tiro como lo vivencial de esto, porque yo creo que más allá de los datos y todo eso, es interesante que ustedes sepan cómo fue para mí trabajar en esta mesa, ¿no? Entonces se produjo de inmediato como una cierta integración o cohesión entre los técnicos, ¿no? Que éramos los profesionales de esa salud mental, para poder trabajar como en bien de la población, más allá de la política partidista, ¿no? O sea, que fuera una cosa muy centrada, por lo menos esa era mi intención, y yo creo la de todos los técnicos, en ayudar a las personas, ¿ya? Más que sacar proyectos de ley de un partido, de otro, de apoyarlos o no apoyarlos, sino yo por lo menos estuve centrada, y creo que la mayoría estuvimos centrados en eso. Dale con la siguiente. Como ven, los integrantes provienen de distintos ámbitos, de la academia, sociedad científica, organizaciones de la sociedad civil, parlamento y sectores del gobierno. Su objetivo fue generar recomendaciones generales y específicas para abordar la salud mental y bienestar de la población en el contexto de la pandemia, con énfasis en aquellos grupos que se deben priorizar las acciones de salud mental. Sus respuestas y ejecuciones van más allá del sector salud, requiriendo respuestas innovadoras, intersectoriales, sostenibles y eficientes a los problemas de salud mental de la población. Acá les quiero explicar que esto yo encuentro que es bien interesante, porque en el fondo se tomó la salud mental como un problema no solo del Ministerio de Salud, sino que es un problema, la salud mental es un problema que atañe a distintos estamentos, ¿no? Por ejemplo, hasta el Ministerio de Hacienda por los presupuestos, por las plata. Entonces, la salud mental es un tema de todos, no solo de los trabajadores de la salud ni de la gente que nos dedicamos a la salud mental, ¿no? Es transversal a muchas otras áreas. Yo creo que esta es una visión bastante moderna y necesaria para trabajar en salud mental. Bueno, y a partir de una revisión conjunta de diagnóstico de situación de la salud mental en el país, previamente preparada por el área de salud mental del MinSal, la mesa fue dividida en 6 grupos, cada uno enfocado en uno de los siguientes ejes de trabajo. O sea, todas esas personas, dale nomás, todas esas personas que ustedes vieron, era un grupo grande de donde salió una propuesta o un escrito, pero para el trabajo se subdividió en 6. Y estos 6 áreas donde se subdividió la mesa fueron las siguientes. Primero fue la cuidado personal de salud, trabajadores y mundo laboral general, donde estaba la doctora Constanza Caneo como coordinadora de la PUC. El segundo tema fue el fortalecimiento comunitario y la comunicación social, donde estaba Sebastián Prieto de coordinador y era de la Sociedad de Salud Mental Comunitaria. El tercer subgrupo fue el fortalecimiento de los servicios de salud mental, donde estaba la doctora Olga Toro como coordinadora, y la escuela, que era de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El cuarto subgrupo fue la plataforma digital Saludablemente, donde estaba María Pía Santelices de coordinadora de la Católica, ¿no? El 5 subgrupo fue la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, donde estaba Pablo Norambuena como coordinador, que era de DIPRESE del MinSal. Y el 6º subgrupo
era salud mental en poblaciones específicas, donde estaba yo, Lilian Ittelman, como coordinadora de este subgrupo, que pertenezco a la Asociación Psicoanalítica Chilena, ¿ya? Entonces, esta gran mesa, que eran muchas personas, por lo menos 30, se subdividió en 6. Y teníamos una reunión semanal, todos los subgrupos, los 6 subgrupos, pero aparte de esa reunión semanal, teníamos que trabajar como subgrupos, y para eso teníamos que reunirnos unas 2 o 3 veces más a la semana. ¿Ya? Vamos con la otra. Entonces yo les voy a hablar sobre lo que a mí me tocó trabajar, que fue salud mental en poblaciones específicas. El primer desafío, dale nomás, el primer desafío fue como definir cuáles eran las poblaciones específicas. Y ahí nos tomó bastante tiempo, porque en el fondo cómo dividíamos, cómo presentábamos las distintas poblaciones específicas sin dejar a ninguna fuera. Entonces nos planteamos, finalmente el resultado fue que el objetivo de este grupo era reducir el riesgo de afectación en la salud mental en los grupos específicos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad biopsicosocial debido a la pandemia, a través de acciones oportunas y pertinentes a sus características y necesidades particulares. En estos subgrupos, por ejemplo, estaban mujeres, madres embarazadas, población indígena, población LGTB, todas las poblaciones que pensamos que durante la pandemia estaban en una situación aún más vulnerable. Pero también se consideró la comunidad educativa y a los cuidadores de niños, niñas, adolescentes y personas mayores como poblaciones estratégicas, porque pensamos que estos grupos, ¿no?, eran estratégicos porque eran los que daban sustento a las poblaciones vulnerables, ¿no? Atendían a las poblaciones vulnerables, por lo tanto, en una situación de pandemia también necesitaban especial atención los cuidadores de los niños, por ejemplo. Todos aquellos que estaban a cargo de las poblaciones específicas. ¿Vamos? Entonces, este grupo de poblaciones específicas se subdividió, a su vez, en 5 grupos, que eran los grupos vulnerables, ¿no? Uno era el subgrupo de niños, niñas y adolescentes. Estaba el subgrupo de adultos, a donde ahí se incluían, por ejemplo, las madres embarazadas, población LGTB, poblaciones indígenas, todos los subgrupos de adultos que por la situación de pandemia estuvieran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estaba el subgrupo de personas mayores y el subgrupo de comunidad educativa. Dale con la siguiente. ¿Quieren ir preguntando algo, alguna duda, aclaración, comentario? ¿No, Judith? Parece que todavía no. Ya, bueno, ahí me van parando, ¿ya? Ya. Entonces ahí se vieron cuáles eran las estrategias, ¿no? Entonces lo primero que se pensó es que la población se encontraba con elevados índices de estrés por situación actual de la pandemia. El confinamiento, la pérdida de fuente laboral, la disminución de los ingresos económicos, dificultades para conseguir alimentos, la crianza, el teletrabajo y la incertidumbre eran factores gravitantes en los síntomas de salud mental, ¿no? Los síntomas que estaban afectando a la población. También que se han alterado las rutinas de descanso y recreación, ha aumentado el estrés, la irritabilidad, la hostilidad, con baja disponibilidad emocional en toda la población y especialmente en cuidadores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas mayores y personas dependientes. Las demandas educativas han afectado a profesores y cuidadores en los estilos relacionales, ha aumentado la irritabilidad, hostilidad y o violencia. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos hospitalizados en aislamiento de cuidadores y grupo de niños y grupo de pares. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores y sus familias con duelos difíciles de elaborar por el contexto. Muchas de estas personas están con cuidadores hospitalizados, sin red de cuidado,
complejidad en la relación madre-bebé por nacimiento en contexto de COVID. En el fondo, tuvimos especial preocupación en no dejar fuera a ninguna población vulnerable, ¿no? Y poder incluirlas todas y atenderlas a todas. Yo les quiero transmitir que para mí estar en la mesa de salud mental me sirvió para empaparme de la realidad nacional que se estaba viviendo el año pasado, ¿no? El 30% de la población no tenía acceso a Internet. Entonces hay que pensar, que es lo que yo comentaba con Judith, que si bien los casos ahora son mayores, el año pasado el confinamiento y el aislamiento era mayor, y el miedo también, yo tengo la impresión que era mayor. Entonces, estaban los colegios cerrados, niños que almorzaban, que dependía su alimentación diaria, los colegios dejaron de tenerla. Los que tenían acceso a Internet podían estar relativamente comunicados, ¿no? O podían acceder a estas plataformas de ayuda. Pero el 30% de la población que no podía acceder a esto quedó totalmente aislado. Y eso fue un impacto muy fuerte. La violencia intrafamiliar aumentó. No solo porque la situación de hacinamiento y de estar sin poder salir aumenta la irritabilidad y la violencia, sino porque también en situaciones donde los padres pueden salir a trabajar, están menos tiempo con ellos. Entonces, el estar todo 24/7, o sea, por favor pongámonos en el lugar de ellos, ¿no? 24/7 en 50 metros cuadrados, si es que 10 personas es realmente estresante y realmente perjudicial para la salud mental, y los casos de violencia aumentaron. O sea, fue bien interesante porque obviamente las denuncias bajaron porque no se podía hacer la denuncia, pero después se vio que la cantidad había aumentado enormemente, a pesar que las denuncias hubieran bajado. ¿Ya? Me perdí entonces. Ya, entonces esos eran los antecedentes de la estrategia, y ahora les voy a decir las estrategias en las cuales trabajamos. Hubieron varias estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fue desarrollar acciones de psicoeducación en el marco de los derechos humanos dirigidos a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores sobre rutinas y convivencia saludable, reincorporación segura a los distintos espacios, buen trato y cultura de la no violencia, importancia de la recreación, uso saludable y estratégico de las tecnologías, afrontamiento del estrés, autocuidado, entre otras, incorporadas en la plataforma saludablemente. Todas estas eran recomendaciones, cápsulas, pequeños videos que estaban en la plataforma. A todo esto en la plataforma las personas podían acceder y de ahí también pedir consultas psicológicas. Se contrataron, creo que en total, 100 psicólogos. Yo también participé en hacer un manual para intervenciones breves, me parece que eran 3 o 4 sesiones en el Fonoayuda, ¿no? Y de ahí, si se veía que se necesitaba más tratamiento, se pasaba al hospital digital. Esa era la mesa. Entonces, si bien yo estaba, por ejemplo, trabajando en las poblaciones vulnerables, igual se me pedía desde la plataforma que cooperara, por ejemplo, con revisar manuales, hacer propuestas, hacer sugerencias. Otra estrategia fue incorporar espacios que concentren diferentes estrategias para promover el ejercicio físico, hábitat saludable y recreación en contexto de pandemia en plataformas saludablemente. La tercera fue desarrollar herramientas para la prevención, detección y diagnósticos de problemas de salud mental en grupos específicos para ser implementado en contexto COVID-19, tanto en la etapa de respuesta como de recuperación. Todo lo que fue recuperación fue algo que nosotros dejamos planteado a largo plazo, que solo dejamos los enunciados. Estábamos más bien nosotros centrados en la etapa de respuesta. Otra estrategia fue generar y promover servicios y apoyos psicosociales para las poblaciones en mayor vulnerabilidad psicosocial en contexto de pandemia. El quinto fue promover y generar servicios y apoyos psicosociales para la población estratégica, comunidad educativa, cuidadores y cuidadoras de niños, niñas, adolescentes y personas adultas y personas mayores. Personas adultas en situación de dependencia, ¿no? Que tengan alguna invalidez o discapacidad.
Otra estrategia fue realizar una propuesta de mejoramiento de la articulación de distintos programas e iniciativas ya funcionando en los territorios en contacto directo con la población específica. Entonces ya habían, por ejemplo, propuestas desarrolladas, pero esas propuestas se adaptaron a la pandemia, lo que era más fácil que empezar a hacer nuevos programas. ¿Vamos con la siguiente? Otra estrategia, por ejemplo, la 8. Preservar la instancia de participación y asociatividad de niños, niñas, adolescentes, adultos, personas mayores, pueblo originario, inmigrante en contexto de pandemia. Esto se pensó mucho, que era un problema que había, cómo hacer que la gente siguiera participando en todos los cursos, talleres, con las municipalidades, por ejemplo. Aunque no hicieran los cursos propiamente tal, pero que se mantuvieran en contactos ligados a las distintas instituciones, porque ese fue uno de los problemas de la pandemia, que es como que se desarticuló, se descolgó la población, empezó a haber una brecha entre lo que era la población y la ayuda. Entonces había que hacer un puente para que esto empezara a pasar. Y ahí se empezó, por ejemplo, se le pidió a las municipalidades, a los COSAM, que llamaran a las personas, empezar a tener registro de toda la gente que se atendía y se les mantuviera monitoreados. Aunque obviamente muchos no podían asistir y estábamos en cuarentena y todo eso, pero sí que hubiera un contacto telefónico con la población que se atendía. Ahora, el grave problema que teníamos, y que yo creo que no pudimos subsanar, era poder llegar a todas las personas que no se atendían, pero que sí necesitaban atención. Por ejemplo, familias donde no habían vivido violencia y en ese minuto estaban viviendo violencia. Y ninguno de ellos había consultado antes, entonces no estaban los registros para contactar. Tal como también con los niños, al no asistir al colegio, también se perdía contacto, porque la mayor derivación a los centros de salud cuando hay niños, cuando se intuye maltrato o problemas familiares, es la derivación de los colegios. Y como no estaban los colegios funcionando, también entonces todas las personas nuevas, niños nuevos que necesitaban atención, no podían acceder. Y yo creo que ese, si me preguntaran a mí, ese fue la mayor dificultad, ¿no? Cómo enlazar, cómo conectar a los nuevos consultantes, no a los que ya estaban. A los que ya estaban los pudimos como rescatar, por decir de alguna forma, o contactar, o estimular a que siguieran en contacto, ¿no? A que no se aislaran más de lo debido. La 9ª estrategia fue fortalecer competencias socioemocionales. No, estaba leyendo la anterior. Eso. Fortalecer competencias socioemocionales y autocuidado para la protección de la salud mental, niños, niñas, adolescentes, familias, docentes y comunidad educativa en general en relación con el desarrollo socio-psicoeducativo en contexto de pandemia. Voy diciendo las cosas que me voy acordando. Por ejemplo, cuando acá dice palabra familia, ahí fue súper importante que estuviera Amanda Céspedes, pero no es la Amanda Céspedes la psiquiatra, no, Loreto Céspedes, perdón, que era la presidenta de la Sociedad Chilena de Terapia Familiar, porque ves que nosotros hacíamos una estrategia, por ejemplo, ella decía, hey, faltan las familias. Entonces, al tener representantes de distintos lugares, pudimos incorporar y no ir quedando gente fuera, ¿no? Después, la 10ª estrategia era mitigar los efectos adversos en la salud mental de niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos residenciales, que se encuentran en programas residenciales por vulnerabilidad de los derechos de la red CENAME y adolescentes jóvenes en CIP y CRC en contexto de pandemia. Esos son programas específicos, si alguien quiere, tengo acá a lo que se refieren. Entonces, esto, por ejemplo, acá era importante tener gente trabajando con nosotros del Ministerio de Justicia, porque el CENAME depende del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, esas personas nos daban los programas que estaban funcionando y nosotros los adaptamos para la situación de pandemia. Aquí fue bien importante, por ejemplo, la labor de reiniciar el contacto de la familia con los niños, ¿no? Con los jóvenes que estaban en estas instituciones.
La estrategia 11 fue desarrollar mecanismos y herramientas que permitan una inclusión educativa efectiva en niños, niñas y adolescentes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a problemas y trastornos de salud mental, tanto en periodo de clases no presenciales como presenciales, una vez que se produzca el retorno seguro. Acá estaba toda la gama de educandos que tienen necesidades especiales, ¿no? Y que tampoco había que dejarlas fuera y ver cómo hacerlos para poder integrarlos. La estrategia 12 fue incorporar una estrategia comunicacional transversal, la necesidad de dar mayor énfasis al cuidado de los grupos humanos que en situación de pandemia presentan mayor grado de vulnerabilidad psicosocial, especialmente en salud mental, que considere además las particularidades de estos grupos en el sentido de combate del estigma, la discriminación e incorporación de premisas de buen trato universal. Acá quisimos incorporar que no fuera solo salud mental en el sentido de patología, sino también de buen trato. Cómo fomentar el buen trato entre las personas y entre las distintas poblaciones específicas, justamente para evitar los problemas de salud mental. Y la estrategia 13 fue desarrollar un proceso diagnóstico que permita conocer con mayor certeza las necesidades actuales y emergentes en salud mental en las personas mayores en el escenario actual. Dudas, preguntas, comentarios, me encantaría que me dijeran algo porque estoy sola acá frente a una máquina hablando. Lili, mira, es que quizás avanza, yo te sugiero un poco que la metodología que hemos usado es como, no sé si se lo ha acostumbrado a nuestros, a las personas que están en la sala, es como que la persona expone y después van a surgir preguntas, pero si para ti es importante que haya alguna retroalimentación, digamos, hay una manera en que ellos levantan la manito, y ahí vamos a saber al tiro si alguien quiere hacer alguna pregunta. Perfecto. Así que, pero digamos, reiteramos la invitación porque no todos los expositores funcionan igual y a Lili bueno, el diálogo es fundamental, entonces si es que ustedes hacen alguna pregunta, a ella le van a surgir más asociaciones libres sobre lo que ustedes pregunten, ¿ya? Bueno. Dale. Ya. Hay que avanzar, ya. Pensé que la 11 era el punto 11, ya, la 11. Ya. Mira, ya le levantando la mano, Pablo Ignacio. Adelante. Pablo Ignacio. Hola, Sí. ¿qué tal? Hola. Pablo. Una pregunta, bueno, en relación con la pandemia. Yo he visto algunos pacientes y me he dado cuenta que podría haberse dado ciertas confusiones de rol, porque como el trabajo se traslada al hogar en muchas ocasiones, entonces todos los roles que se llevan a cabo, a lo mejor desde la línea más sistémica en el trabajo, podrían tener una confusión con los roles del hogar. Entonces, quería preguntar, en base al plan, al manejo que han tenido en que se tuvo en esta mesa, ¿cómo se trató ese tema? A ver, yo te diría que principalmente ese tema se trató en cuanto a la población de mujeres, sobre el agobio del teletrabajo en casa, compatibilizarlo con el cuidado de los niños. Eso fue lo que más se vio que era problemático, ¿no? Y ahí, bueno, había en la plataforma habían pequeñas cápsulas donde daban como consejo de cómo distribuir los tiempos y poder cómo separar, ¿no? Y actividades físicas, cada cierto tiempo, se recomendaban actividades físicas cada cierto tiempo de teletrabajo, por ejemplo. Y esa actividad es realizarla con los niños. Entonces se daban como pautas o sugerencias para aminorar el impacto, estando consciente que el impacto era terrible. O sea, las mujeres fueron una población que se vieron súper afectada a la pandemia, tanto por la violencia intrafamiliar, por el teletrabajo, por el cuidado de los niños, por la falta de ayuda. Piensa que ahí las madres muchas veces tienen o la sala cuna o el jardín o la abuelita que cuida a los niños, que en estos casos tampoco se podía.
Entonces la sobrecarga y el estrés para las madres fue las madres trabajadoras fue muy potente. Eso. No, gracias, me queda clarito. Gracias a ti. No sé cómo se le baja la mano. Ahí se va. Ya. Bueno, por ejemplo, les voy a decir de esas tantas estrategias que les leí recién, que eran todas. Cada una después se tuvo que ir como desmenuzando, por decirlo de alguna forma, y a cada uno hubo que ponerle actividades específicas porque una cosa es la estrategia, que esto es lo que se quiere lograr, a través de qué actividades, y después cómo se evalúa. Esos eran como los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estrategia de psicoeducación e información a la comunidad involucra acciones y actividades orientadas para hacer desplegada la plataforma como material informativo disponible para la población general. También se desarrolló un ciclo de conferencias para la comunidad, dentro de las cuales se ha abordado un espacio de entrega de información e interacción entre un espectro de la materia y la población. Por ejemplo, ahí se hacían grupos, obviamente online, con profesores y algún experto, entre comillas, porque yo creo que ninguno somos expertos, sabemos un poco más, pero nos nutrimos mutuamente. Entonces ahí se hacían un grupo de, por ejemplo, docentes y una persona que monitoreara y que pudiera contribuir a ayudar cómo hacer las clases online en forma más amigable. Y lo que se empezó a ver es que en esos grupos también se usaban, no solo para la cosa técnica, sino que los profesores, los docentes también mostraban todo su agobio por el trabajo. Entonces también eran grupos de ayuda técnica, pero también de contención emocional, ¿no? Que yo creo que era tan importante como la cosa técnica. El material psicoeducativo tiene como objetivo orientar a padres, madres y cuidadores en labores de crianza, contención emocional, aprendizaje socioemocional, educacional y reacciones esperables, entre otros materiales para este grupo etario en este contexto, junto con, no sé por qué no se veo más abajo, bueno, con material para niños, niñas y adolescentes. Esa era la estrategia, por ejemplo, de psicoeducación. ¿Vamos a la siguiente? Ahí están, por ejemplo, las actividades, que es lo que yo le decía recién, que una cosa es la estrategia y otra actividad. Entonces, una era el levantamiento de necesidades de psicoeducación a través de consulta directa, revisión de estudios actualizados de los 3 últimos meses. También hubo que recabar el material de psicoeducación existente y construir un repositorio de información. También hubo identificación de instituciones públicas y privadas, sociedad civil u ONG que tenga desarrollo en estas temáticas y generación de alianzas con ellas. Y elaborar material complementario ya existente. Acá les voy a contar, para hacerlo más entretenido y no tanta lectura, que por ejemplo, en todo lo que era material para duelo, que ya había material en el Ministerio de cómo se elaboraba el duelo, nosotros revisamos ese material, los adaptamos a pandemia y, por ejemplo, pedimos a la UNICEF, porque nosotros también teníamos la facultad de pedirle a instituciones, como decía acá, privadas o ONG, qué material tenían. Entonces mandábamos mail, por ejemplo, a los directores de UNICEF y tuvimos muy buena experiencia con ellos, y ellos nos mandaban material. Entonces nosotros hacíamos una integración, por ejemplo, entre el material que había de la UNICEF para niños en duelo en COVID, con lo que existente a la realidad, y lo integrábamos. Entonces se hacían correcciones y ahí salía un manual adaptado para la situación particular actual. Así funcionaba, ¿ya? Pidiendo cooperación a todos aquellos que nos pudieran brindar. Dale. Otra estrategia de actividad física y recreación, donde Elige Vivir Sano, que es un programa gubernamental, entrega una serie de recomendaciones y material para vivir saludablemente en casa. Propone actividades para niños y niñas como video, ejercicio y yoga, recetas fáciles y recomendaciones. El panel de expertos de infancia y adolescencia busca potenciar el acceso a actividades de ejercicio físico, hábitos saludables, actividades recreativas y culturales a través de la plataforma, además de incorporar recomendaciones de autocuidado en esta población en las distintas planes del plan paso a paso relativo al ejercicio físico, hábitos saludables, actividades recreativas y culturales.
El programa, por ejemplo, Elige Vivir Sano estaba hecho, pero no para tiempo de pandemia. Nosotros tuvimos que adaptarlo a los tiempos de pandemia. Entonces, por ejemplo, ahí se pidió creo que al Ministerio de Deporte, no me acuerdo cuál, que informaran de actividades en espacios reducidos, por ejemplo, y para fortalecer lo respiratorio, lo muscular, y eso se fue integrando, adaptándolo en la pandemia. Y también cabe destacar que algo que dio muy buen resultado fue este canal TV Educa, donde ahí también cooperamos nosotros con cápsulas, por ejemplo, dando recomendaciones para enfocar a las distintas estrategias. Dale, Yui. También en la red de salud, por ejemplo, estábamos pensando en la prevención, detección y acceso para diagnóstico oportuno. Esta estrategia buscaba desarrollar herramientas para la prevención, detección y diagnóstico de problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes para ser implementado en contexto COVID, tanto en la etapa de respuesta como en la recuperación de la pandemia. Se busca promover la detección y el diagnóstico oportuno de problemática en salud mental en la comunidad educativa a nivel parvulario, escolar y educación superior, a través del fortalecimiento de los sistemas de salud habituales. También busca asegurar la continuidad del funcionamiento de programas de apoyo de crianza, buscando adaptar la modalidad de los talleres de forma presencial, un formato que sea adecuado al contexto pandemia, supongo que. No sé cómo se borra eso. Bueno. Esto es lo que yo les decía, que era que, por ejemplo, tuvo que llamar a personas para que se conectaran, informarles que, no sé, pues que algún taller iba a seguir funcionando online, informarles a muchos por teléfono cómo se podía usar el computador y online. Dale. Servicio de apoyo psicosocial. Esta estrategia busca generar y proveer servicios de apoyo psicosociales para poblaciones en mayor vulnerabilidad psicosocial en contexto de pandemia, en especial niños, jóvenes, puérperas y recién nacidos. Las acciones de esta estrategia se encuentran orientadas a facilitar el acceso a beneficios y apoyo específico para estos grupos y sus familias, de acuerdo a la oferta de directos actores, entre otros del Ministerio de Desarrollo Social, MIDESO. Aquí les quiero contar una experiencia que yo tuve personal. Cuando empezó la pandemia, las neonatologías, por ejemplo, se cerraron a la visita de los padres. Se produjo mucho miedo en los equipos de salud. Y yo tuve la sensación que también se produjo como una cierta como euforia, por decirlo así. Obviamente como reacción a la angustia y la depresión de los equipos de salud de no tener contagios, ¿no? Entonces, la forma que no se tenían contagios era, obviamente, una de las formas más seguras era cerrando las neo. Pero eso trajo como consecuencia la salud mental de las madres y los de los recién nacidos, iba a traer consecuencias terroríficas. Ahí yo siento que yo hice un gran aporte, sintiendo que como decían antes, que la mesa me aportó más a mí de lo que yo aporté a ella, pero si me dijeran en qué yo siento que el psicoanálisis aportó y que yo desde ahí aporté, fue, por ejemplo, en visibilizar a los recién nacidos. Advertir y explicar en profundidad las consecuencias de la separación de los niños de sus madres cuando estaban recién nacidos. Fue un trabajo arduo, pesado, y incluso llamando por teléfono a los jefes de las neonatologías y explicándole uno a uno la importancia, porque hay mucha ignorancia en todo incluso a nivel de la psicología, de la importancia de que no se entorpezca el vínculo entre la madre y el bebé, y que esta interrupción iba a tener consecuencias nefastas que aumentan los índices o los síntomas, por decirlo de alguna forma, de niños con problemas de autismo en posterioridad, que las depresiones son grandes, que incluso a nivel físico la baja de peso, el control de la temperatura, cuando no se está en contacto con la madre es mucho más difícil de lograr. Eso. Entonces primero se implementó los sistemas con videollamada,
donde las madres, por ejemplo, le cantaban a los niños, le hablaban a los niños y los niños reaccionaban. Pero después se empezó a ver que después del tercer o cuarto audio llamado, por decirlo de alguna forma, los niños las guaguas dejan de reaccionar, ¿no? Ya no se mueven tanto o no prestan atención. Entonces ahí se empezó a pedir que se abrieran las neonatologías a la visita de los padres y fue muy complicado porque había mucho susto, que es comprensible contagiarse. Había un problema físico también, de que se hacía por turnos. Claro, a lo mejor en las clínicas privadas había espacio para que estuvieran los padres en un horario, ¿no? Pero en muchos hospitales no había espacio físico para estar un padre al lado de la cuna de su hijo o de la incubadora de su hijo, porque tenía que estar pegado a otro padre, entonces no se podía mantener la distancia. Entonces eran impedimentos desde el desconocimiento, desde lo humano hasta lo práctico. Pero yo creo que en una gran medida se logró, no como uno hubiera deseado, porque después igual frente a cualquier dificultad la tendencia era cerrar, ¿no? y a proteger, sin compensar un poco qué era peor, si el daño o la enfermedad, ¿no? O la protección. Bueno, y después afortunadamente se empezó a ver que los recién nacidos, los niños tenían menos índices de contagio, lo cual fortaleció un poco esta medida, este argumento de que no era necesario tanto encierro de los niños ni extrema protección hasta llegar al aislamiento, a la separación por semana de los padres. Eso quería contarles sobre eso, ¿no? Que fue un tema que a mí en especial me importó. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, la otra estrategia era competencias socioemocionales y comunidad educativa. La estrategia se orienta a fortalecer las competencias socioemocionales y de autocuidado para la protección de salud mental de niños, niñas, adolescentes, familia docente y comunidad educativa en general en relación con el desarrollo de los procesos educativos en contexto de pandemia. Busca potenciar en la comunidad educativa la implementación de estrategias de desarrollo de habilidades socioemocionales en el marco de una cultura preventiva con favorecer el acceso de la comunidad educativa a materiales específicos sobre habilidades socioemocionales y estrategias de apoyo y contención emocional. ¿Vamos a la siguiente? Por ejemplo, la red de Sename, que también era algo que había que atender, ¿no? Que no quedaran postergados algunos grupos más vulnerables, ¿no? Que han sido eternamente postergados. Los niños, niñas y adolescentes en programas residenciales de la red de Sename. Esta estrategia buscaba mitigar los efectos adversos en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo residencial y adolescentes en contexto de pandemia mediante el desarrollo de las siguientes acciones. Se entregaron lineamientos para reiniciar progresivamente el proceso de visita y reactivar salidas programadas de acercamiento familiar, desarrollos de recomendaciones para desconfinamiento progresivo de los niños, niñas y adolescentes, cuidado alternativo residencial, para desarrollar actividades al aire libre, espacios recreativos, salidas grupales de un número limitado, tomando los resguardos necesarios de acuerdo a la situación epidemiológica local y promover para él, no sé lo que dice abajo, se me fue. Bueno, pero no importa porque igual lo puedo decir. Esto ahora suena como extemporáneo, ¿no? Porque es como que ahora todos saben que se pueden juntar afuera y que el contagio disminuye, pero en ese entonces no. Entonces, en ese entonces lograr que se diera salidas, por ejemplo, a los patios o visita en los patios al aire libre, era algo muy nuevo, porque no estaba permitido. Entonces, es como que ahora cuando yo ahora cuando lo revisé para presentárselo a ustedes, es como obvio, pero en ese entonces no era obvio. Entonces, en ese entonces era como que los niños estaban aislados y no se podían juntar con familiares, ni siquiera en el patio, ni siquiera con mascarillas en el patio. Entonces, esos fueron estrategias o pasos que se fueron dando para aquello. Dale. Bueno, dentro de las actividades en general para toda estrategia se hicieron guías de reencuentro seguro con familiares para personas mayores en residencia.
Generar documentos para que personas mayores se puedan reunir con sus familias o seres cercanos de manera segura en contexto de desconfinamiento, prevención, detección, diagnóstico e intervención. Se diseñaron protocolos de acceso a atención y apoyo a mujeres embarazadas y o que dan a luz en tiempo de pandemia, con y sin COVID. Mejorar articulación de iniciativas y programas. Sistematización de catástrofes, de iniciación de formación y de promoción y prevención en salud mental en personas mayores en pandemia para potenciar su aprovechamiento a través de una mayor difusión. Guía informativa para el apoyo de trámites asociados a hospitalizaciones, recuperación y o fallecimiento. Ahí, por ejemplo, la gente no sabía mucho los pasos a seguir, cómo tenía que hacerlo, entonces se les hicieron guías a los usuarios. Documentos referidos al acompañamiento de duelos COVID para grupos humanos específicos, protocolos de acompañamiento de duelos en COVID. Otra cosa, por ejemplo, que también pasó que yo les quiero contar, que las mujeres cuando iban a tener hijos, en un principio se pedía que no estuvieran en la sala de parto los padres, por ejemplo. También por miedo al COVID, estábamos todos muy asustados. Entonces, en los grupos de salud mental tuvimos que empezar a pensar qué consecuencias va a tener esto. Y ahí empezar a explicar y a sopesar un equilibrio entre la salud mental y la salud física, ¿no? Que si bien la salud física podía estar protegida, pero también teníamos que no olvidarnos de la salud mental, ¿no? Entonces, porque desgraciadamente, si uno protege al extremo la salud física, no te vas a contagiar. Si me aíslo y no veo a nadie, no me voy a contagiar. Pero ahí hay que ver si eso... las consecuencias de la salud mental que va a tener. Entonces, empezar a hacer como una suerte de equilibrio entre lo que es cuidados necesarios y cuidar la salud mental. Cuidados necesarios frente al contagio y la salud mental. Eso fue un trabajo arduo. ¿Vamos? Bueno, acá están resultados y productos. Quiero verla ahora. Yo creo que... ¿Cuántas quedan, Judith? Me parece que 27, pero las referencias empiezan en la 24, parece. Bueno, Sí. Les voy a leer algunas de los resultados y ahí demos tiempo para conversar, ¿ya? Ya. Resultados y productos. Fue implementación de iniciativas de psicoeducación dirigidas a gestantes, padres, madres y cuidadores. Implementación de iniciativas en psicoeducación dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Realización de acciones dirigidas a amortiguar la sobrecarga de cuidado y labores domésticas que han experimentado las mujeres durante la pandemia, lo que les contestaba recién. Realización de acciones dirigidas al reencuentro seguro de las personas mayores con sus familiares o seres queridos. Desarrollar acciones para fortalecer competencias y desarrollar herramientas sociales y de autocuidado para la protección de la salud mental en familias, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. Implementación de acciones de desarrollo de habilidades socioemocionales en el marco de una cultura preventiva, implementación y reforzadas en la comunidad educativa. Ahí para abajo no sigo leyendo. Bueno, esos los resultados eran en el fondo hacer las recomendaciones y decir cómo tenían que ir los protocolos. También fue apoyar la parte de salud mental en el paso a paso, en el programa paso a paso, que en ese entonces, no porque yo haya estado, pero estaba mucho más ordenado. Ahora como que el paso a paso no se entiende mucho, se ha ido modificando y no se entiende mucho, ¿no? Pero en ese entonces estaba como mucho más claro lo que significaba cada paso y ahí nosotros cooperamos en la parte de salud mental en ese programa. Eso, ahora podríamos conversar. Bueno, doy la palabra a las personas que están en la sala si quieren hacer alguna pregunta o un comentario. Bueno, voy a partir yo entonces quizás para ver si se motiva el resto de los concurrentes. Yo quería, bueno, Lili, preguntarte
el tema de los equipos profesionales que estaban como enfrentando en primera línea, digamos, el dolor, la muerte y bueno, y quizás sobre todo en ese tiempo que estaba menos claro, digamos, cómo operaba biológicamente el virus. Ahora sabemos más, pero tampoco todo. Eh, ¿qué, ya que habían tantas personas en esa mesa que venían de tantos lugares, sectores, ¿cuáles fueron como las ideas que fueron surgiendo respecto de cómo apoyar a esos grupos? Bueno, en este momento ese grupo sigue siendo archi demandado y estamos en este momento en un momento bastante crítico, digamos. O sea, hay varias ciudades en Chile en el norte, creo, no, en Magallanes, me parece que no hay más camas y los equipos en verdad están colapsados. ¿Qué se piensa de eso? ¿Qué es lo que tuviste? Yo sé que ahora la situación bueno, tú no estás en esa mesa, ha cambiado el panorama también, yo diría como ha ido cambiando, es distinta la pandemia de ese momento de ahora, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se pensaba en ese momento? ¿Qué fue lo que tuviste eso? ¿Y tu opinión sobre eso? Bueno, por una cosa como de orden, la mesa, acuérdate que se subdividió en 6 grupos. Sí. Y yo trabajé en el grupo de poblaciones específicas, pero había un grupo que era el cuidado del personal de salud de trabajadores y mundo laboral que se dedicó a esa área. ¿Ya? Yo no trabajé en ese grupo, entonces no te puedo contestar en profundidad lo que se hizo. Yo les puedo informar de la parte de poblaciones específicas. Pero sí en las reuniones generales sí se hablaba sobre la importancia de esto y me parece que desarrollaron como protocolos de ayuda a los profesionales, dándoles la oportunidad de, al final de cada turno, por ejemplo, quedarse 15 minutos y compartir un poco de experiencia. Ahora, el problema que yo escuché que tenían es que no había tiempo. Entonces, un grave problema que tenían con los grupos de salud era la falta de tiempo concreto, o sea, tiempo real. No tenían tiempo para ir al baño entre turnos. Entonces, cuando uno les promovía esto de tener este tiempo para poder compartir e intercambiar emociones y experiencias, tenían en un principio como una sensación como que toda la ayuda era una exigencia. Entonces, ese era un problema con que se encontraban, ¿no? Que todo lo que uno podía ayudar, promover ayuda, que requería cierto tiempo, que requería leer un manual, por ejemplo, y no había tiempo. Entonces, eso era un tema delicado, no sé cómo se resolvió, pero sí sé que cada profesional tenía acceso a pedir ayuda en forma individual, si lo requería. Pero la idea también era hacer una ayuda más globalizada y eso costaba bastante. Sí. Sí. Lo que también se hizo, lo que sí se hizo ahí también fue que se puso una persona que hiciera de puente entre el equipo de salud y los familiares, porque antes eran directamente el médico que tenía que informar a la familia y a veces no había tiempo, se tenían que quedar hasta hartas horas de la noche informando y cansado, y toda la noticia que fuera dada al familiar era mal recibida, porque se sentía impersonal, pero no porque fuera impersonal, era porque estaban agotados. Entonces ahí se puso un puente entre los equipos de salud y los familiares. Y me parece que muchas veces eran psicólogos que eran los que informaban del estado de salud del familiar. Y otras veces querían hacer los mismos personas que estaban atendiendo al paciente. Alguien quería preguntar algo, Ednaldo. Sí, bueno, igual, primero que todo, destacar que es interesante tener una invitada como usted. Y mi pregunta va como en la receptividad que hubo por parte del gobierno como en torno al trabajo de la mesa que usted trabajó, en torno así como a poblaciones específicas. Me gustaría saber si se encontraron así como
con alguna traba o algún impedimento o algún proyecto o trabajo eh, como que se lo rechazara. Eh, esta mesa parte como iniciativa del jefe de salud mental del MinSal, que él fue el que por lo menos a mí me contactó, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí teníamos un punto importante porque él tenía un interés especial en que la salud mental se fuera tomada en cuenta en la pandemia. Yo creo que ese fue un buen punto. Con la gente que yo me encontré en el Ministerio de Salud, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, era gente que tenía un gran compromiso con el trabajo, ¿ya? De verdad, yo creo que no hubiéramos podido hacer nada si es que ellos no nos dieron el piso, ¿no? De lo que había, de lo que se podía, no se podía hacerse. Bueno, el otro tema eran los recursos, que también tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, por ejemplo, para pedirle más recursos, y nos pidieron a nosotros los expertos que lo pidiéramos, y diéramos los argumentos. Sí, por ejemplo, yo creo que el tema de los recursos igual es importante. Por ejemplo, la alimentación en los sectores más vulnerables se vio igual afectada. Entonces, o sea, sin lo mínimo, yo creo que como implementar trabajos de salud mental se hace muy difícil. Entonces, me gustaría preguntarle ante, por ejemplo, esa situación, como de la alimentación. Y en cuanto a los recursos, como que se veía como disponible la ayuda para su mesa de trabajo. Bueno, nosotros trabajamos todo en Orem, nosotros no recibimos un peso, entonces nosotros no necesitamos recursos para funcionar, ¿ya? Afortunadamente. Pero sí recursos para la implementación. Y para eso hubo que hacer una reunión con el ministerio, con el ministro de Hacienda, y se nos pidió a nosotros que diéramos los argumentos, y los dimos. Y yo tengo la impresión que este año se aumentó del presupuesto de salud el porcentaje que se le dio a salud mental, que eso se manejó un poco y se dijo como que se había aumentado el presupuesto de salud mental en general, y no, el presupuesto de salud se le dio más parte a salud mental, lo cual es bueno. Pero también hay toda una red en la cual yo participo, que es de la Universidad de Chile, que estamos pidiendo un aumento del presupuesto nacional para salud mental. Y eso se está trabajando, ¿no? Con el doctor Carlos Ibáñez de la Clínica de la Chile, se está trabajando en eso, ¿no? En dar los argumentos para que el presupuesto se aumente. Ahora, obviamente, todo lo que nosotros presentamos, hay un perro enojado por ahí, todo lo que nosotros presentamos, en una reunión que se hizo en noviembre, nos dijeron que casi el 80% se había implementado. A mí lo que me consta es que se implementó, por ejemplo, la contratación de los psicólogos y la capacitación para el fonoayuda. Que yo entiendo, en mi opinión personal con respecto a esto, es que era súper necesario, pero no es todo, porque para salud mental no es solo con la ayuda individual, tiene que haber salud mental como en forma transversal. Yo creo que no me atrevería a decir que fue fantástico, pero que yo pensé que íbamos a tener más problemas de los que tuve, tenía una peor impresión. Iba con más susto. Me llevé una mejor impresión del prejuicio que yo llevaba. No siendo fácil igual, ¿eh? Porque uno se queda en la cosa técnica. Uno deja como hechas las propuestas, esto hay que implementar, y después te dicen, sí, se implementó. No te lo puedo asegurar. Pero sí que había una preocupación del jefe de salud mental por la salud mental y por las personas, sí. Y de la Paula Daza yo también creo que sí. Sí, mi pregunta igual iba apuntando como por la reputación que ha tenido el gobierno. Claro, pero es que esa reputación tiene que ver con el manejo de la pandemia en términos generales, ¿no? En cuanto a salud mental, yo creo que ha sido un poco una excepción, ¿no?
Obviamente es poco, obviamente falta, pero eso faltaba de antes. Si la salud mental en Chile, el porcentaje que tenemos es de 2% y la OMS propone el 6%. 6,8%. Sí. Y nosotros tenemos el 2%. Entonces la idea de este grupo de la Universidad de Chile es aumentar. Bueno. Sí, eso. Pero Gracias. Ya. Sí, era como para conocer la experiencia. la experiencia... Hay que apagar un micrófono, por favor. Sí. Ya. Yo te quería preguntar, Lili, más específicamente, bueno, en los grupos que tú trabajaste, tú mencionaste que se habían hecho como manuales en torno al trabajo del duelo, por ejemplo, ¿no? Sí. Si nos podrías contar un poco qué elementos desde tu óptica ahí se incluyeron, y en particular también, porque lo mencionaste, te lo escuché en otro seminario que tú diste de este mismo tema, era la noción que tienen de apego en los servicios de salud, ¿no? Mira, dos cosas. Una de las grandes cosas que se hizo con niños y adolescentes es que se tomaba a todos los niños como un solo grupo. Y nosotros, yo personalmente propuse dividirlos, porque es muy distinto explicarle el duelo a un niño de 0 a 4 años que a uno de 2. Entonces se hizo una subdivisión, que era súper importante, porque no era apto para explicar el duelo de la misma forma un cabro de 15 que uno de 3. Y eso fue súper importante, ¿ya? Entonces que en el fondo se adaptara a grupos etarios mucho más restringidos, ¿ya? Por lo tanto mucho más eficiente. Y lo otro que yo creo que fue un aporte, pensando en el apego, que también es lo mismo de las neonatologías, los recién nacidos, es que la gente tiene, o los equipos médicos tienen una noción súper superficial, y no lo digo en términos peyorativos, ¿no? Sino que porque con toda razón, no es la expertise de ellos, de los conceptos. Entonces usan los conceptos como que apego, por ejemplo, era que el niño estuviera en brazos de la mamá, sin entender todo el componente psíquico de aquello. Entonces, una de las labores fue instruir o enseñar o que entendieran los conceptos en mayor profundidad. Y eso repercute en tener implicancias, actividades más profundas y efectivas, ¿no? Porque si pensamos que el apego es con que la mamá entre, tome el brazo al niño 10 minutos y le sienta el olor y basta, nos hubiéramos quedado felices, pero no es eso. Es mucho más que eso. Entonces, eso fue súper importante, ¿no? Que los equipos de salud y con los profesionales que yo trabajé entendieran que había conceptos que eran mucho más profundos y complejos de lo que se pensaban. Y por tanto, la implementación de aquellos tenían que ser distintas, no como se estaban implementando. Otra cosa, por ejemplo, también, que en un principio no dejaban a las madres darle mamar a los niños, a los bebés, las madres con COVID, y no se transmite, pues si tú lo das con mascarilla, se puede dar. Entonces fue empezar a decir, bueno, pero no, también fue un trabajo como de ahí con los equipos de salud, aunque no era la labor de uno directo, pero era como bueno, pero pensemos, no nos asustemos tanto, veamos la evidencia. Porque lo más fácil es, bueno, ellos están encomendados para salvar la salud física, y es válido y es necesario. Pero también es como llevarlos a pensar un poco más, ¿no? Eso. No escucho. No se escucha. Chiquillos, ¿alguna pregunta? Los que están en la sala. Están muy calladitos. ¿Están aburridos? Ahí está levantando alguien la mano. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecer la exposición. Me parece muy positivo que se estén haciendo estos trabajos porque, como decía Judith en un inicio, a todos yo creo que de una u otra manera nos está afectando el tema de que la pandemia se haya extendido tanto. Hay tantos aspectos de nosotros que están
involucrados en este confinamiento, ¿cierto? Que claro, hay que hacer un trabajo muy integral. Y así de la misma manera que a lo mejor usted desde la psicología pudo aportar conceptos desde la disciplina hacia otros profesionales, ¿usted cuáles siente que fueron los aprendizajes más relevantes o los que usted siente que es más importante y que a lo mejor nosotros como psicólogos nos vayamos nutriendo para abordar a lo mejor temáticas más asociadas a esta contingencia? Muy buena tu pregunta. Oye, yo creo que yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho porque es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y yo creo que lo que a mí me aportó desde ellos fue poder tener una noción de equipo y que no de pugna, ¿no? No de salud mental versus física, sino crear un clima en que todos estemos ayudando a las personas en forma integral. Eso yo creo que fue muy importante. Eso fue muy importante para lograr hacer trabajo en conjunto, ¿no? Bueno, aprendí mucho de contagio, de muchas cosas técnicas, ¿no? Aprendí computación también, que uno no tiene que aprender tanto, yo no sabía tanto en corto tiempo, pero bueno, yo creo que lo principal es que entre el trabajo con otras disciplinas es como el respeto mutuo, tanto de uno hacia ellos y de ellos hacia uno. Yo creo que eso fue súper importante. Y bajar las defensas, ¿no? Bajar las defensas, que uno no está ahí para pedir que se hagan cosas imposibles, sino pensar en conjunto. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias. Lo otro Sí. que bien ahí, yo quisiera agregar que es importante, que yo no sé si se dan solo en Chile, pero como el trabajo muy de isla, ¿no? Como muy separado de un profesional de otro. Y uno, cuando yo estudiaba, yo escuchaba esto, los trabajos en equipo, pero después uno va viendo en la práctica que es tan difícil. Pero yo creo que en situaciones críticas como esta, se dio eso. Por lo menos con la gente que a mí me tocó estar. Igual habían pugnas, no era todo maravilla, igual uno de repente salía y se tapaba un ojo y decía, ¿cómo pueden pensar eso? Como que las guaguas no sienten, por ejemplo. Por ejemplo, muchos profesionales médicos, pero si tiene un mes, ¿qué va a pasar? ¿No? Después se le va a olvidar, se le va a olvidar. El concepto de que se les va a olvidar es algo que nosotros, como desde el psicoanálisis, de la psicología, tenemos que ir impregnando, ¿no? Que la mente nada se olvida, todo queda. El problema es que a veces no se puede recordar para después poder olvidar. Eso. Lili, bueno, nos quedan unos ratitos, porque tú tienes que irte ahora. Quería, tal vez como para modo de cierre, como preguntarte, ¿qué es lo que tú has pensado que se nos viene con bueno, la pandemia todavía no termina, pero ¿qué has pensado tú con todo lo que te nutriste en esta mesa con otras profesionales? ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener ahora? Porque la población igual va a quedar como bueno, es una situación que podríamos definir como post-trauma, digamos, ¿no? La vamos a tener de todas maneras. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son tus reflexiones finales sobre eso? Fíjate que yo creo que ni siquiera yo ni nadie ha podido dimensionar lo que va a pasar con esto. Yo tengo la sensación que el año pasado era una situación mucho más angustiosa y mucho más de pánico. Uh-huh. Y este año siento una desesperanza más grande. ¿Ya? Yo creo que son como los dos tintes emocionales distintos. Sin pensar que ninguno es mejor ni peor que otro, simplemente que son distintos. Y espero, y yo creo que ahí tenemos que intervenir para que esta desesperanza se pueda transformar en una reparación, ¿no? Y no en algo crónico. Yo creo que ese es el gran desafío. Lograr tomar esto, que no nos vayamos a la manía, hacer fiesta, pasó la pandemia y estamos todos regios y nunca más en el mundo, porque van a seguir existiendo pandemias o situaciones críticas. Pero también podemos avanzar y no seguir con la desesperanza y la depresión.
Ya, yo he visto esa evolución, eso es lo que he visto hasta ahora, ¿no? Que ha evolucionado desde la angustia, el pánico, a esta cosa más desesperanzada o más hipomaníaca en estos que hacen fiesta y todo eso es lo que me hace pensar en una cosa más depresiva, además. Claro. Entonces, Entendiendo como las fiestas como una escapatoria maníaca al dolor. sí, No hay sí, dolor, he pensado yo, una negación, claro, puedo claro. estar súper equivocada, pero lo he No, pensado en el pero, contexto de que hay mucha gente también deprimida, que hay, mm, yo lo veo en los pacientes y en las cosas sociales, que hay más desesperanza, se irá a acabar, ¿cuándo se va a acabar esto? El año pasado todos decíamos, no, hasta diciembre, pero están todos angustiados, panicados, pero hasta diciembre. Había un deadline. En cambio ahora yo siento que hay una cosa, esto no se acaba nunca, bueno, nos vacunamos y sigue la cifra alta. Hay como una cosa muy desesperanzada que yo lo asocio a lo más depresivo y estos pics de salidas, de fiesta, que es la defensa hipomaníaca frente a la depresión. Entonces yo creo que ahí va a haber que intervenir y estar súper atento. Ahora, lo que yo aprendí, pensando en la pregunta anterior, que lo tenía yo como dibujado, pero no tan dibujado, es que la salud mental no es solo de los profesionales de la salud. La salud mental involucra muchas otras áreas, desde la economía, la educación, el buen trato. O sea, la salud mental es transversal a distintos estamentos. Si no, no se puede. Eso. bueno. Les agradezco mucho la invitación. Sí, te agradecemos muchísimo, Lili. Pucha, yo creo que por lo menos yo me quedé con muchas ganas de preguntarte más cosas. Yo creo que tal vez en algún momento estamos todos elaborando esto como podemos y sin duda reuniones como esta, escucharte a ti, que has estado trabajando en esto, nos permite también a todos pensarnos, digamos, en cómo vamos a seguir el camino que nos ha tocado, el momento de la historia que nos ha tocado vivir. Así que te agradecemos mucho. Oye, y cortito, lo otro que también tenemos que pensar es el trabajo online. Sí, también, claro, ¿Qué claro. va a pasar con eso? Porque si bien yo creo que es algo que nos ha ayudado mucho, no reemplaza el contacto humano. Claro. Pero hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo porque hay situaciones donde también se abre una puerta, por ejemplo, en trabajar con pacientes que viven en provincia Claro, sí, sí. O fuera de Chile. Claro. de Chile. O sea, bueno, es un tema. Cuando quieran, nos juntamos. Sí, voy, de verdad te tomo la palabra, entonces, ¿sí? Sí, feliz. Pero que hablen todos o que hablen más. Sí, vamos a invitar a solo los que hablaron hoy día. No, no. Claro, solo ellos. Vamos. Bueno, ya, oye, muchísimas gracias. Yo te doy, digamos, la gratitud, digamos, contigo para este espacio. Muchas gracias. Yo creo que nos permite mucho como seguir pensando. Esto lo llevamos a las aulas y produce, digamos, se reproduce. Así que muchas gracias. Y bueno, Gracias también a todos. ya, listo. Nos estamos viendo. Sí, Suerte. contemos. Un besito. Nos vemos. Un beso. Chao, chao.